el, No se preocupe porque... la cámara. Bueno, no se preocupe, pero sí puede Gracias. usted. Bueno, ya hay más de la mitad, ya pasamos del 50%. Voy a Igual ver, yo, profe, si apago la cámara ando, es porque ando acá haciendo mi servicio. ¿estás haciendo tu servicio? Y vine acá a la plaza, ¿cómo se llama esa cosa? Al Zócalo. Ah, Artilleros. Ándale, eso, Primera compañero. región naval. bueno, yo por eso les pasé también, le vuelvo a repetir, ya el archivo donde está todo lo que vamos a ver, pero yo se los tengo que ir explicando, o si ya lo entendieron, vean de la página 21 hasta la 100, ¿cuál? Hasta la 121 y ya listo. Ya nos vemos para el día del examen, ¿no? No, Esta, así. y el de la primera clase. El que Ahí estaba está tomando ahí todo. con la maestra. Esos son los únicos Ahí chidos. está, ahí está desde la primera clase, todo lo que les he hablado, ahí está. Pero de todos modos van a necesitar explicaciones y aquí se las vamos a dar. Bueno, claro, va a ser a lo mejor más fácil para mí porque ya no tengo que estar escribiendo en el pizarrón, ya no tienen ustedes que estar escribiendo, que no ven, que sí ven, que qué dice allí, que escribo muy feo, no, no, no. Entonces listo, vamos a iniciar. Voy a ver si ustedes tienen su archivo, de todos modos se lo voy a poner aquí otra vez. ¿Ya lo están viendo? ¿Lo ven? Todavía no. Bueno, vamos a ver. Entonces, presentar, compartir. ¿Ahora sí lo ven? Ahí está, profe. Ahí está, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a irnos a la página. Página 21. No sé si ustedes lo estén viendo en la suya o si lo tenemos aquí, no hay problema, ahí estamos. Les dije que ya después de ver todo lo relacionado con la teoría referente, a lo que necesitábamos ver para hacer una tabla de distribución de frecuencia, ya lo vimos y ahí está todo también en ese archivo. Ahora bien, como dice aquí, toda esa información que ya vimos se representa en gráficas llamadas histogramas y polígonos de frecuencias y las ojivas correspondientes. Porque, como dice ahí, normalmente se dice que una imagen equivale a 1000 palabras. ¿Saben qué quiere decir eso, verdad? Por ejemplo, si yo por teléfono le digo a una chica, fíjate que yo soy así, güero, de ojos azules, mido 1,85 de alto, etcétera, 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 pues esas son palabras. No es lo mismo que le diga, mira, ahí te va una foto en donde cómo soy. Ah, ya cambia la cosa. Y inclusive ahora las fotos ya también las pueden truquear, ¿cómo se dice? Ya las pueden hacer mejor las fotos también. Pero ya no es lo mismo, por eso... El filtro, profe, el filtro. Un filtro. Por eso dice que normalmente se dice que una imagen equivale a 1000 palabras. Entonces yo les podía haber explicado todo lo anterior, se los expliqué. Pero ahora ya vamos a ver en gráficas todo eso que les expliqué. O sea, acuérdense que es la organización, comprobación, ¿qué más? Medición de los datos. Esa es la estadística. ¿Para qué? Para obtener resultados y tomar decisiones razonables. Entonces, normalmente ya los que se dedican a esto ya no presentan nada de lo que vimos, sino presentan la gráfica. Y la gráfica la debemos saber interpretar, porque ¿de dónde sale la gráfica? De una tabla de distribución de frecuencias. ¿De dónde sale la tabla de distribución de frecuencias? De los datos. Pero eso ya no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver ahora son las gráficas. Y una de las gráficas muy utilizadas es el histograma de frecuencia. Este son gráficas de barras verticales muy similar a las gráficas de barras que ya conocemos. Este es muy similar, pero no igual.
muy similar. ¿Está claro? Entonces vamos a tener que el histograma de frecuencias es una gráfica de barras verticales o serie de rectángulos que nos van a indicar lo siguiente. Fíjense bien, van a tener dos ejes similares a los del cuadrante superior derecho de los ejes coordenados. Acuérdense que los ejes coordenados son 4 cuadrantes. Aquí nada más vamos a utilizar un cuadrante, que es el de la parte superior derecha. ¿Sí? Y ese va a contener un eje horizontal y un eje vertical. ¿Qué se marca en eje horizontal? Se marcan los intervalos de clases de las observaciones, para lo cual debemos dejar siempre un espacio entre el inicio del intervalo y el eje vertical. O sea, que nosotros cuando hagamos un histograma, debemos de dejar entre lo que le llamamos el origen un espacio, luego lo vamos a ver por qué, para iniciar allí lo que son los rectángulos. Y luego el eje vertical se marcan de abajo hacia arriba el número de observaciones o datos, o sea, la frecuencia. Y si se ven ustedes, aquí en el ejemplo tenemos precisamente una columna que es la frecuencia y la otra son las clases. Aquí están marcadas las dos columnas que necesitamos o para ahorita para iniciar nuestro histograma. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, luego tenemos la base, como son rectángulos, como en una gráfica de barras, en el rectángulo, fíjense bien, aquí se marcan los límites reales, ¿sí?, de cada clase. Fíjense que no se marca otra cosa más que son los límites reales. Pero aquí no debe existir espacio entre el final de la base de un rectángulo y el inicio de la base del otro. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver que pasa, lo que ya vimos. ¿Por qué no debe existir espacio? Si se marcan los límites reales, ¿por qué no debe de existir espacio, jóvenes? Ya se les olvidó. Porque el límite real superior de una clase es el límite real inferior de la clase que le sigue. A ver si están entendiendo. O sea, sí, seguiría eso. Así, exactamente. Por eso no hay espacio entre los rectángulos. Ahora le digo que este es de muy parecido a la gráfica de barras, pero no igual, ¿no? Este tiene otras apreciaciones como las que estamos viendo, otros datos. Y esa es la base de los rectángulos. Ahora bien, la altura de los rectángulos se marcan sobre el eje vertical de acuerdo a la cantidad de datos o frecuencia. Y esta cantidad de datos se puede poner en datos o números concretos o en porcentaje. Entonces podemos tener nosotros un histograma de frecuencias de datos o normal y un histograma de frecuencias porcentual. Entonces, por ahí, esa es la diferencia entre uno y otro. Y eso lo vamos a seguir viendo. ¿Alguna pregunta hasta allí? Bueno, ahí tienen ustedes. Vamos a ver algún ejemplo sobre eso. ¿Algún qué? ¿Algún ejemplo sobre eso? Aquí lo estoy poniendo ya, miren, ahí está un ejemplo. ¿Ya ya, la tablita. Sí, ya. Pero es que como se ve pequeño, no se ve bien. No se ve, no lo ven. Pues ¿No sí se ven ve, esto? profe, pero se ve algo. Se ve pequeño, Hágale un pues. poco de zoom. A ver, pantalla completa, ¿dónde está? No. A la esquina de su lado izquierdo. A la página de abajo. Word, maestro. Está la fecha y la hora. Donde Lo dice tenemos en 100. apuntes. Aquí está, fecha. ¿Y ahora aquí qué hay? Sí, ya sé. Ahí arriba, dice 100. Ahí píquele. 100. ¿Dónde está el 100? Sí, 100 de Zoom. Pero aquí no hay zoom, ahí la fecha y la hora. Dice 100%, Un poco maestro. más arriba. Un poquito ya. antes. Arribita. Ahí le Ahí puse está el 100. pero donde está la Pero un poquito. flechita. Aquí. Ahí.
Sí, Ay, Así école, así. ahora sí lo ven mejor. Ahora sí. sí, maestro. Bueno, entonces fíjense bien este ejemplo. ¿Qué es lo que nos dan? Lo que ya sabemos nosotros. Una distribución de frecuencias, una tabla que es una distribución de frecuencias de altura en pulgadas de 100 alumnos del IPOCA. Y solamente nos dan, ¿qué cosa? 2 columnas. Las clases, que son altura en pulgadas, y la frecuencia, que es el número de estudiantes o de alumnos. ¿Ya vieron? Ya no vemos los datos como los veíamos antes. Y ahora nada más nos dicen, aquí está tu tabla de distribución de frecuencias y listo, elabora tu histograma. Ahora, claro, ya ustedes saben de dónde sale esta tablita, porque todo eso ya lo vimos. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahora bien, Sí, profe. ¿cómo elaboramos nuestro histograma de frecuencias? Como ya lo mencionamos, yo aquí se lo estoy tratando de poner agregándole a esa tabla original 2 columnas, que son las que vamos a utilizar como límite real inferior y límite real superior de cada clase. Ahora, acuérdense que ya sabemos calcular los límites reales de cada clase. Si no, aquí están en la siguiente tabla, si la están viendo, para la primer clase, aquí está, 59 más 60 entre 2 igual a 59.5. O sea, el límite real inferior de la primer clase vale 59.5. Y el límite real superior de esa misma clase vale 62.5. Ya eso ya lo vimos también, ya se los enseñé o ya lo vimos anteriormente. Y así sucesivamente. Y si se dan cuenta ustedes, el límite real superior de la primer clase es el mismo valor del límite real inferior de la segunda clase. Y así sucesivamente, el límite real superior de la segunda clase, que es este, es el límite real inferior de la tercera clase, y así sucesivamente. A ver, ¿alguna duda allí cómo se sacaron los límites reales de cada clase? Ahí están marcados, ahí están la primera operación de uno y de otra, y ya lo demás no le puse las operaciones, pero ya eso también lo deben ustedes. Por eso les dije, todo esto ya lo deben de saber porque en adelante lo vamos a estar utilizando. Entonces aquí vamos a tener otra vez, estas 2 columnas de la izquierda son de nuestra tabla original y son 100 datos, ahí están. ¿Preguntas? ¿Nada? No. Continuamos. Entonces, esto lo hago yo para facilitar, ¿sí? Pero ustedes pueden hacerlo aparte, los límites reales inferiores de cada clase y tenerlos a la mano como gusten, pero esto yo lo hago para facilitarlo. Si ya tienen esta tablita, como le dice aquí, a la tabla original le agregamos lo siguiente, 2 columnas, una para el límite real inferior y otra para el límite real superior. Y ahí están los datos. 2, calculamos el tamaño del intervalo de clase. Ya sabemos calcularlo, ¿no? Acuérdense que hay 2 formas. Una con los límites reales superior menos el límite real inferior, nos da el tamaño del intervalo de clase, o límite superior menos límite inferior más 1, nos da el tamaño del intervalo. Aquí no hay problema porque acuérdense que las clases están 60 y 62, entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Acuérdense que decimos 60, 61 y 62, 3, ahí están 3. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Pero si no, ahí están las fórmulas también para calcular el tamaño del intervalo de clase. ¿Preguntas aquí entonces con los límites reales? No, ninguna. Ninguna. No, No, profe. Dice, Está claro. con todos estos datos elaboramos el histograma de frecuencias de la siguiente forma. Ahí está. Bueno, lo voy a checar un poquito o lo ven ahí. Perfecto. Ahí se está viendo mejor. Sí. Ahí está. Dice histograma de frecuencias y abajo dice límites reales de clase. ¿Sí? Y el eje vertical dice frecuencia. Entonces, fíjense bien, ¿dónde inicia el primer rectángulo? En el
la primer clase con su límite real inferior. ¿Cuál es su límite real inferior de la primer clase? 59.5. Y aquí está. Y ese rectángulo, su base es el límite real superior de la primer clase, que es 62.5. Y ahí está. Ahora bien, ¿cuál es la altura de ese rectángulo? Su frecuencia. ¿Cuál es su frecuencia? 5. Y ahí está hecho el primer rectángulo de la primer clase. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿por qué les dije que no hay ningún espacio ni nada? Porque 62.5 es el límite real inferior de la segunda clase. Aquí mismo inicia. ¿Ya vieron? Ahí está, miren. Y termina en el límite real superior, que es 65.5, y su altura es la frecuencia, que es 18. ¿Preguntas? Ninguna. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Cuántos rectángulos va a haber? 5. La cantidad de clases que existan. Si hay 5 clases, va a haber 5 rectángulos. Y ahí están con sus límites reales cada rectángulo y su frecuencia indicada, que es la altura. Ahí está. Ahora bien, cuando o para no causar confusión, estamos regresando a la tablita, en los rectángulos de la parte superior se le pone la frecuencia. Aquí porque está todo muy bien, con cuadriculado, pero a veces se dificulta ver. Pero por ejemplo, este rectángulo mayor dice 42, que es su frecuencia. Claro, si hacemos coincidir aquí, vamos a ver que es 42. Este 18, este 5 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya luego no estamos regresándonos o no vemos la tablita, sino lo único que vamos a ver es el presentador o la persona que va a ver esto o que va a exponer esto, esto es lo que nos muestra. La tablita ya no nos las muestra. Entonces, ¿alguna pregunta? No, profe. Entonces, ahí tienen ustedes el histograma de frecuencias de esa tabla de distribución de frecuencia que ya vimos. ¿Preguntas? No. No. ¿No hay preguntas, seguro? Sí. A ver. Entonces, ¿qué nos indica este histograma o la gráfica correspondiente como histograma de la tabla de distribución de frecuencias anteriores? Fíjense bien, ¿qué nos indica? Que existen 5, en este caso como el programa de alumnos, que existen 5 alumnos comprendidos entre 59.5 y 62.5 pulgadas de altura. Eso era lo que decía pulgada, ¿verdad? Altura en pulgadas, ahí está. ¿Sí? Claro, aquí a la izquierda le podemos poner pulgadas, si quieren todavía las unidades, pulgadas. ¿Sí? Y acá, frecuencia, cantidad de podemos poner. O sea, el histograma lo podemos completar todavía más. O sea, aquí le podemos poner pulgadas. ¿Qué nos está diciendo? Que estos límites reales de clase indican pulgadas o altura en pulgadas. Y acá en la frecuencia podemos ponerle aquí cantidad de personas, si gustan, aquí en la parte de aquí. Pero eso ya queda a criterio de cada persona que haga el histograma. Pero sí a veces es recomendable que se ponga qué indican estos valores. Le podemos poner aquí eso que les digo a ustedes, pulgadas. ¿Sí? O altura en pulgadas, como quieran poner, y acá cantidad de personas o cantidad de alumnos, de acuerdo al problema. Entonces, eso es lo que indica aquí. Cada uno de estos rectángulos indica que entre 59.5 y 62.5 pulgadas de altura existen 5 alumnos. Que entre 62.5 y 65.5 existen 18. Y así sucesivamente. Eso es lo que nos indica
este histograma o esta gráfica llamado histograma. Eso es lo que nos da a entender. ¿Preguntas? No, profe. Entonces, teniendo nosotros, aquí hay otro, este es un otro ejemplo, no lo hice, pero ustedes si quieren practicar, aquí tienen para practicar. ¿Qué es lo que necesitamos? Se basan en el ejemplo anterior, necesitamos los límites reales de cada clase y necesitamos entonces hacer nuestro histograma y aquí va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectángulos. ¿Y qué indica cada rectángulo? Fíjense, aquí ya no es altura en pulgadas, ahora es peso en libras. Lo que nos debe indicar aquí abajo. Los límites reales van a indicar ahora peso en libras. Va a depender de lo que sea el problema o el ejemplo. Entonces, para que practiquen ustedes, ¿sí? Ahí tienen ustedes cómo se elabora un histograma de frecuencia. ¿Preguntas? Ninguna. Ninguna. No, pero pues está claro. Bueno, a ver si más adelante lo... Así está. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, ya saben construir un histograma de frecuencias. Ahí tienen ustedes uno. A la mano puse un ejemplo, bueno, para que practiquen. Si no hay preguntas, nada. No, ninguna. Bueno, pasamos a ver el polígono de frecuencias. Ya vimos el histograma, ahora vamos a ver un polígono. Como su nombre lo dice, un polígono es una gráfica de líneas. ¿Sí? Si lo ven aquí abajo, ahí está, miren. Este es un polígono de frecuencias. Nada más que este es de líneas. No es de barras o de rectángulos. Y contiene los mismos datos que el histograma, pero este se puede elaborar de dos formas. Fíjense bien, uniendo los puntos de la marca de clase con la frecuencia correspondiente a ese intervalo de clase. O uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos del histograma, o sea, sobre las marcas de clase. A ver, fíjense bien. Si yo ya tengo mi histograma, ¿qué es lo que marco aquí en los techos de los rectángulos? Lo vamos a ver más abajo. La marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? ¿Recuerdan? Es la parte media de cada clase. Entonces, aquí, ¿cómo se determina? Límite inferior más límite superior entre 2. Quiere decir que aquí va a haber un valor intermedio entre estos dos, se llama marca de clase. Y aquí, esta queda aquí en medio. Igual aquí, aquí, igual acá, igual acá, igual acá. Esa es una de las formas. Si ya tengo mi histograma, yo uno estos puntos de aquí, aquí, y acá tengo que tener una clase ficticia para cerrarlo con el eje horizontal. Y ese es el histograma, perdón, el polígono que de aquí ya vieron que está cerrado con el eje horizontal. Bueno, vamos a continuar. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces tenemos dos formas. Una es hacer el polígono normal y otra es teniendo el histograma, o sea, uniendo los puntos medios de las marcas de clases en el histograma. Esas son dos formas. ¿Sí? Ahora bien,
este dato muy importante. Dice, para cumplir cualquiera de estas dos formas, se debe tener presente que el polígono es una representación de la forma de una distribución particular y que la suma de las áreas de los rectángulos del histograma es igual al área total limitada por el polígono, ambos limitados por el eje horizontal. Para cumplir esto es necesario conectar los puntos de marca de clase primero, aquí me faltó, primero y último con el eje horizontal para abarcar el área total de la distribución observada. Y esto se logra conectando el primer punto de la primera marca de clase con el punto medio de una clase ficticiamente precedente y conectando el último punto de la última marca de clase con el punto medio de una clase siguiente ficticia, en donde ambas marcas de clase tienen 0 frecuencias. Era lo que yo les mostraba acá. Para yo cerrar mi polígono, necesito ponerle aquí estos puntos y cerrarlo con el eje horizontal. Para eso necesito dos clases ficticias. Bueno, ahorita lo vamos a ver más ampliamente. Pero lo importante de esto es que esta área del polígono, si yo la pudiera determinar o la determino de alguna forma, fíjense bien, es la misma área de la suma de estos rectángulos. ¿Sí? Vamos a verlo. Bueno, vamos a pensar. Bueno. Vamos a ver. Este es el ejemplo. Profe, una cosa, ¿puedo retirarme de la clase? Lo que pasa es que acaban de cortar la luz porque van a dar mantenimiento a los POSET. Entonces, estoy usando ahorita los datos y no creo que me duren mucho. Bueno, no hay problema. Sí, bueno. Pues ya la aclaramos. Sí. Bueno, el mismo para decir a los demás maestros también. Ok. Fíjense bien, el mismo ejemplo anterior que fue 100 alumnos, su altura en pulgadas. ¿Sí? Es el mismo ejemplo. Pero ahora lo vamos a hacer como polígono. Aquí está. Lo mismo, el mismo ejemplo, ahí está. Ahí está la tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo elaboramos el polígono? Ahora aquí a la tabla original le vamos a agregar una columna la cual contendrá las marcas de clase de cada clase y dos filas, una anterior a la primera y una posterior a la última, las cuales contendrán cada una clase ficticia. Bueno, ya, ficticia. Y ahí está la tabla ya modificada, la tabla original con las dos cuestiones que tenemos aquí. La marca de clase, que aquí le pongo las operaciones, fíjense bien, la marca de clase es M y es límite inferior más límite superior sobre 2, 58. La marca de clase de la primera clase es 58. Y así sucesivamente. Claro, la primera y la última, si se dan ustedes cuenta, ¿qué frecuencia tiene? ¿Qué frecuencia tiene la primera y la última clase? 0. 0, que son clases ficticias. 0, vean, 0 y 0. No modificamos esta cantidad, pero sí podemos poner nosotros nuestras clases ficticias con sus valores de límite inferior y límite superior, porque necesitamos este valor de aquí, la marca de clase. ¿Ya vieron? ¿Se están dando cuenta? Bueno, ahora sí, cuando ya tenemos todo esto, elaboramos con todos estos datos, le vamos a poner una frecuencia de la siguiente forma. Bueno, no, vamos a quitarle un poquito. A ver, ahí se ve. Ahí se ve. Si se dan ustedes cuenta, nuestro eje vertical sigue siendo la frecuencia, o sea, la cantidad. Y el eje horizontal es marcas de clase, que sigue siendo esto. ¿Qué datos son? 69, 54, 36, ¿qué datos son?
las marcas de clase, o sea, la altura en pulgadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. No, ninguna. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para la primer clase que tiene 58, que es la ficticia, ponemos 0 frecuencia, que está aquí en 0 frecuencia. Igual para la última, es 76 en la marca de clase, tenemos 0 frecuencia, aquí está. Y luego vamos sucesivamente poniendo la clase que tiene 61, marca de clase, 5 de frecuencia, 64, 18, 67, 42, 70, 27 y así sucesivamente. Unimos esos puntos en esta forma y ese es nuestro polígono de frecuencias. A ver, preguntas. ¿Qué nos No, indica, ninguna. ¿qué nos indica el polígono de frecuencias? Lo único que nos está indicando es esto de aquí. ¿Sí? Porque ¿qué nos indica el 58, el 61 y el 64? Marcas de clase. O sea, un valor medio o promedio entre las clases. Entonces, en 61 pulgadas hay un promedio de alumnos, que 5 alumnos, los que tienen 61 pulgadas de altura. Está. Aquí. Que tienen un promedio de 58 pulgadas de altura, ¿cuántos alumnos hay? 0. No hay alumnos. Pero en 61 hay 5, en 64 hay 18, en 67 hay 42 y así sucesivamente. Y al unir estos puntos, eso es lo que indica todo esto. ¿Preguntas? ¿Nada? No, No, ninguna. todo bien. No, profe. Ninguna. Y la otra forma es elaborar el polígono de frecuencias, pero ahí tenemos que elaborar nuestro histograma y hacer las marcas de clase ficticias, unir los puntos medios de los techos de los rectángulos, o sea, las marcas de clase, y es lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Sí? Y ven ustedes, aquí está hecho nuestro polígono, y lo único que hicimos fue, aquí están las marcas de clase, ¿ya vieron? Estas de aquí abajo, M, y aquí límites reales. Entonces, a la mitad de estos dos, aquí está, y 5. Aquí 58 tiene 0, y así sucesivamente. Entonces, lo marcamos estos en los techos de los rectángulos, marcamos y luego unimos esos puntos, y este mismo rectángulo, perdón, este mismo polígono es el mismo que teníamos acá. Nada más que aquí no necesitamos el histograma, aquí sí necesitamos el histograma. Entonces, hay dos formas de hacer. Y aquí, pues, hemos matado dos piedrazos de un pajarazo. ¿No? ¿Cómo es? Ya, dos pájaros de una piedrazo, ¿no? Porque aquí ya tenemos el histograma y tenemos el polígono. ¿Ya vieron? Claro, es más trabajo, pero podemos poner nosotros esta misma representación y aquí están indicados los dos. ¿Preguntas? No, Nada. ninguna. No, maestro. Bueno, lo importante de esto para más adelante, lo vamos a ver, ahorita interprétenlo así. Si yo sumo las áreas de los rectángulos, ¿sí? Que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo conocer esta área de este rectángulo. Si tengo el tamaño de la base y tengo el tamaño de la altura, pues lo multiplico y saco esta área igual a este, la sumo y es toda el área. Pero si yo tengo el puro polígono, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Hacer una integral que es más difícil, más complicado. Y entonces si yo hago esto, y aquí tengo el histograma, pues yo puedo sumar esas áreas y ya sé que es en la misma área del polígono. ¿Por qué? Porque fíjense bien, aquí el polígono no cuenta esta área ni cuenta esta. ¿Ya vieron? Aquí arriba. ¿Sí se dan cuenta? Porque el polígono está aquí, de aquí para acá. Ah,
pero aquí cuenta esta, que es esta misma de aquí, y aquí cuenta esta, que es esta misma de aquí. Por eso es que el área, la suma de las áreas de los rectángulos del histograma es la misma área del polígono. Y eso lo vamos a ver más adelante también, porque vamos a hacer un problema. Y ahí en eso va a consistir el examen. A ver, preguntas. Ninguna. Profe. No. Entonces, cuando no se tiene, no se quiere saber el área, utilizo este. No me interesa el área, pero sí me da a entender qué es lo que hay. Ahora, cuando quiero saber, aunque sea un polígono y el área, pues puedo utilizar este. Ahí va a depender de ustedes. ¿Preguntas? Ninguna. No, todo bien. Oiga, qué bien, entonces. Vamos a terminar el curso para las próximas semanas. Aquí Mejor. tienen ustedes también otro ejemplo del mismo que pusimos allá, el peso en libras. No sé si allá van ejemplos. Allá no hay más ejemplos. Para que ustedes practiquen. Pero yo creo que ni practicar necesitan, porque ya con lo que le estoy poniendo y explicándole y viéndolo ahí, ya, con eso es suficiente. Explica muy bien. Y trato de hacerle los ejemplos como este, o todos los demás, pues tratar de hacerle lo más práctico posible, lo más sencillo, para que ustedes lo entiendan. Ojalá que se explicaran los de cálculo y álgebra. Bueno. Ok. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? No, No, maestro. no, profe. No, profe. Está más claro que el agua. Bueno, lo que sigue es lo mismo, pero se llama frecuencias relativas. ¿Qué quiere decir relativas? O porcentuales. Que ahora los datos los vamos a representar, o la frecuencia la vamos a representar en porcentual, en porcentaje. Por eso dice aquí, este tipo de distribución se conoce también como distribución de frecuencias porcentuales, y estas son similares a las distribuciones de frecuencia de datos. Es lo mismito, únicamente que los datos o frecuencia se representan en porcentaje, y consecuentemente las gráficas de estas distribuciones se llaman histogramas y polígonos de distribución de frecuencias porcentuales. Dice, los gráficos de estas distribuciones son similares a las distribuciones anteriores, únicamente que los datos o frecuencia indicada en el eje vertical se representa en porcentaje. Y aquí les pongo, aunque ustedes ya lo saben, la frecuencia relativa o porcentual de una clase es la frecuencia de la clase multiplicada por 100 y dividida por el total de los datos. O sea, es el porcentaje. A ver, yo creo que eso ya no va a dar tiempo. Y aquí tenemos un ejemplo que no son 100, porque los otros ejemplos eran 100 datos. Y lógicamente, ¿qué iba a pasar con estos 100 datos aquí? Si yo sacaba la frecuencia porcentual, ¿qué pasaba? A ver, ¿alguien me puede decir qué pasa? Si son 100 datos, ¿qué pasa? La misma frecuencia de datos es la misma porcentual. 5 iba a ser 5%, 18, 18 y así sucesivamente. Entonces, por eso ya no les puse un ejemplo de 100 datos, sino les puse un ejemplo de 40 datos. ¿Ya vieron? Ahora aquí lo único que tengo que hacer es transformar esto en frecuencia porcentual. Bueno, ya no va a dar tiempo. Son 48. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues transformar esta frecuencia. Luego vamos a ver la tablita, aquí está, miren. Y acá lo último dice F porcentual, que es la frecuencia porcentual. Este dato lo vamos a representar ahora en porcentaje. Y con esos datos vamos a elaborar el polígono, el histograma y el polígono. Y eso se llaman histograma de frecuencias porcentuales y polígono de frecuencia porcentual. Así se llama. Bueno, si no hay duda de lo que ya vimos. O sea que,
profe, después de todo eso, podríamos hacer una de las dos gráficas. Las que puso. Cualquiera, la pueden hacer por datos, porcentual. Ahorita ya les enseñé a hacer por Ok. datos. Ahora la vamos a ver porcentual o relativa, que así se llaman. Porque los datos se pueden representar en datos, en números o en porcentaje. Y la gráfica va a ser la misma, nada más que ahora los datos se están representando en porcentaje. Preguntas, porque nos falta ver qué sigue después. Distribución de frecuencias acumuladas, que esa es la que quiero que sí la entiendan bien, porque ya vimos el histograma y de aquí va a consistir el examen también. Todo eso en todo esto que estamos viendo ahorita va a consistir el examen, ¿eh? Por eso le digo, entiéndanlo bien, porque si no, van a tronar como el chicharrón en el examen. ¿Cómo truena el chicharrón? Así como truena. Así es mero. Sí, profe. Entonces, ahorita le estoy dando, ¿Quién hizo eso? le estoy Mandaron dando un todo, sapo. le estoy dando todo esta, ¿cómo se llama? Explicación, aunque ya la tienen aquí, pero le digo, pregunten lo que no entiendan, porque luego más adelante, ya que terminemos de ver todas las gráficas, vamos a ver un problema o un ejemplo parecido al del examen. Entonces, lo vamos a desarrollar bien, lo tengo aquí, está en las páginas más adelante. A ver si porque falta ver las ojivas, falta ver, aquí está el ejemplo ilustrativo en la página 48. Fíjense bien, aquí tengo un ejemplo y estamos viendo, claro, le puse el de 100, pero ya deben hacer ustedes el de, ya está todo. Pero fíjense que nos piden el ejemplo. ¿Dónde está? Aquí. Fíjense, la tabla siguiente muestra una distribución de frecuencia de altura en pulgadas de 100 alumnos en la boca y constituyen una muestra de los 1.546 estudiantes de dicho instituto. Con los datos de la muestra, estimar el número de estudiantes del instituto que tienen alturas entre, ahí está, por medio de un histograma de frecuencia porcentual, un polígono de frecuencias porcentuales, una ojiva porcentual menor que y una ojiva porcentual mayor. O sea, acá intentamos ver todo esto. Ya vimos ahorita histograma y polígonos de frecuencia, nada más. Ahora nos falta ver los porcentuales. Vamos a ver las ojivas con datos, nada más, y luego porcentuales. Menor que y mayor que. O sea que ya como por diciembre ya vemos el ejemplo, ¿no es cierto? Preguntas de lo que estamos viendo ahorita. No, profe. Entonces ya saben ustedes hacer histograma y polígono de frecuencias. De nada más de datos. Nos falta ver porcentuales, que es lo mismo, nada más representamos los datos en porcentaje. A ver, ¿preguntas? Si no hay preguntas, nos vemos en la próxima clase. Adiós, profe. Hasta Adiós. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sale, profe. Gracias.